Bueno, como pueden ver en esta serie, hemos hecho la descripción de diferentes personajes que le glosaban el tema de la hispanidad como concepto, eh, y que dejaban al descubierto las maniobras que había detrás de la leyenda negra de ámbito internacional de las potencias o los aspirantes a potencias más bien que querían destronar el imperio español. Vamos a ver, hoy vamos a tocar Rómulo de Carbia. Vamos a hacer una biografía de él y vamos a través de un compañero que nos ayuda en estas materias de divulgación, a leer algunos de los textos de su libro sobre la leyenda negra. Un libro muy interesante, realmente importante, que analiza perfectamente eh, pues todas las falsedades de la leyenda negra y por qué, sobre todo por qué. Y, y luego contiene unas ilustraciones maravillosas, unas ilustraciones en blanco y negro, eso sí, pues de poca calidad litográfica, porque esto fue hecho pues a principios del siglo XX y este libro pues es una referencia, la verdad. Bueno, fue director de la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cargo que mantendría hasta su muerte. Durante su mandato, la biblioteca pasó de 17.000 documentos a casi 70.000, lo cual quiere decir el afán de esta persona de eh, abarcar el máximo número de fuentes y materias, materiales para archivo que podría describir perfectamente la historia de la hispanidad. Entre 1922 hasta 1942 fue director de la Escuela de Archiveros, Bibliotecarios y Técnicos, que actualmente es una carrera que se titula Bibliotecología y Ciencia de la Información en dicha facultad, estando reservada a la biblioteca como espacio para las prácticas profesionales, para tratar la historia de todo el territorio argentino y la historia crítica de la historiografía argentina. Fue nombrado profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en 1929 recibió el título de doctor honoris causa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También fue director entre 1931 y 1932 de la sección de Historia del Instituto Nacional de Profesorado de Secundaria. En 1933 viajó a Sevilla y allí solicitó el título de doctor en Historia Americana por la Universidad de Sevilla, que le fue concedida con la tesis titulada La Crónica Oficial de las Indias Occidentales, defendida el 7 de diciembre de 1933. En 1935 se reconoció mundialmente como historiador y americanista de talla y fue miembro de la Société de Americanistes de París, miembro correspondiente del Instituto de Historia de Uruguay, de las Academias de Historia y Geografía de Santiago de Chile, de la Historia de Santo Domingo, Geographical Society de Nueva York, comendador de la Orden de Isabel la Católica y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Científica Argentina. Sin embargo, por razones de independencia de criterio, no quiso formar parte de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Era una persona de carácter muy fuerte, incluso algo rudo, era muy exigente, sobre todo consigo mismo, y su ecuanimidad le ganó desafectos y le llevó a mediar en numerosas disputas. En fin, era profundamente católico, practicante y se definía a él mismo como un americano que tenía el doble orgullo de su condición de creyente y de su rancio abolengo español. El título del gran libro suyo es Historia de la leyenda negra hispanoamericana, escrito en 1943. Bueno, como se ve, no era un personaje cualquiera, era un hombre de una categoría intelectual importantísima y nutre pues esta serie que seguiremos haciéndola con sucesivos personajes.
Como decía un compañero nuestro, va a leer un texto que resume el libro en 16 puntos. Hace una especie de compilación en 16 puntos de las conclusiones de su libro sobre la leyenda negra. Espero que disfruten con esto. Concretaré ahora todo mi pensamiento, que es el fruto de los desvelos por la verdad que dan cimiento a este libro, exponiéndolo en las siguientes conclusiones con las que cierro mi labor indagadora. Primero, la leyenda negra hispanoamericana es un engendro sin ningún fundamento histórico que ha servido de arma para combatir a España y no pocas veces a la Iglesia. Segundo, con excepción de los flamencos, en cierta hora inicial de su rebeldía del siglo XVI y de los pueblos americanos que pugnaban por su autonomía política en el siglo XIX, todos quienes usufructuaron la leyenda lo hicieron movidos por razones antes que nada de naturaleza religiosa y entendiendo siempre que España y la Iglesia eran cosas consustanciales. Los enemigos de una, por eso, se creían obligados a serlo de la otra. Tercero, lo infundado de la fábula que diversas corrientes ideológicas explotaron está de manifiesto en el hecho de que su origen es una desnaturalización intencionada del libro del padre Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este tratado, escrito en 1542, con carácter de alegato para fundar la necesidad de introducir mejoras en el tratamiento que recibían los indios por parte del conquistador español y que se consideraba el menos ajustado al espíritu cristiano cuya directiva convertía en lícita la ocupación del Nuevo Mundo, fue usado por quienes lo trajeron a memoria, muchos años después de su aparición, con el propósito de documentar la perversidad del modo de dominio que caracterizara a España, la cual, según ellos, actuaba siempre bajo el signo de la cruz. La desnaturalización habría consistido en aprovechar la vaguedad que en las referencias a los hechos es cosa típica en la brevísima y postular que España en todo lugar y en toda hora no empleó para mantener su dominación otros recursos que los de la crueldad, el horror, el oscurantismo, la ignorancia calculada y todo lo que, por ser procedimiento indigno, hiere de veras a la dignidad del hombre. Cuarto, Las Casas no se propuso ciertamente ofender con embustes la reputación de su propio país, pero siendo un espíritu en el que el equilibrio no era lo normal, movido por un celo casi frenético, desbordóse en su panfleto en anhelos de conmover al monarca español con una verdadera tempestad de horrores y de muertes. El fenómeno, que podía tener explicación si se tratase sólo de un alegato privado en el que el expositor sacrificaba la mesura y descuidaba un poco la exactitud al amparo de lo que suponía la justicia de su causa, no la tiene en el caso de Fray Bartolomé, porque el relato, inédito hasta 1552, dejó de ser lo que era en su origen para convertirse, al tomar forma impresa, en una exposición que se tuvo el derecho de considerar como la presentación fiel de lo que habían sido las jornadas de la conquista. Daba siderológico a tal suposición la circunstancia de ser su autor un español que era a la par misionero y que a la sazón calzaba una mitra episcopal. Tales situaciones las supieron aprovechar bien en su beneficio cuantos usufructuaron la patraña. Quinto, no cabe duda de que, aunque lo que acabo de señalar podría constituir un atenuante en favor de tales usufructuarios, álzase en su contra un hecho grave que he documentado en este libro. Me refiero a la intencionada sustitución que ellos hicieron del título prístino del tratado que difundían por otros que respondían más a la no ocultada finalidad que los impulsaba. En efecto, hasta podría admitirse que el cambio obedeció al deseo de que el lector tuviese por él un anticipo claro de lo que el panfleto contenía, si no se opusiera a ello la incontrovertible evidencia de que la mutación se operaba a impulsos
de un designio distinto. En realidad, eso fue lo que aconteció, como lo documenta, entre otras, aquella edición del texto del Dominico que hicieron los hugonotes en 1579 y cuyo título reemplazado es tal que hace inoficioso todo comentario. Dice así: Tiranie et cruauté des Espagnols, pour servir d'agent et d'avertissement aux 17 provinces du Pays Basque. Tiranías y crueldades de los españoles para servir de ejemplo y advertencia a las 17 provincias de los Países Bajos. Sexto, establecido todo lo anterior, cuya exactitud es incuestionable, maravilla que durante 2 siglos largos los historiadores occidentales hayan expuesto lo relativo a las jornadas colonizadoras de España en América, valiéndose casi exclusivamente del testimonio contenido en la brevísima, sin reparar en que la difusión extraordinaria que el panfleto había alcanzado debíase no a su seriedad informativa, sino, según está a la vista, al hecho de haber sido empleado por los enemigos de España y de su fe en las renovadas luchas ideológicas que siguieron al quebrantamiento de la unidad cristiana en Europa. Y no menos sorprende que sea verificable el hecho de que muchos historiógrafos hayan llegado al extremo de darse por satisfechos, en materia de referencias eruditas, con las sintetizadas en los horripilantes dibujos que a fines del siglo XVI compusiera el editor flamenco de Brie para ilustrar una de las más circuladas versiones extranjeras del libro del Dominico. En dichas láminas, la crueldad más despiadada aparece al desnudo, como que ellas respondían al propósito de impresionar hondamente a quienes las contemplaran. Y no deja de asombrar que, no obstante ser ostensible la aviesa finalidad, no hayan advertido los historiógrafos de la referencia que ese simple detalle bastaba para invalidarlas como posible objetivación de una realidad histórica. Séptimo, la reacción contra la leyenda y contra su uso no fue otra cosa que el fruto lógico de una época, mediados del siglo XVIII, que no aceptaba de plano los juicios consagrados y que quiso tener la dignidad de sus opiniones, independizándose, previa reflexión y previo examen, de lo que había sido hasta entonces la apreciación del pretérito, por quienes no sintieron nunca inquietud manifiesta por la posesión de la verdad. Por eso, los impactos más eficaces hechos en la fábula, que procedieron de un campo que no era precisamente el del sentimiento nacional español, tuvieron el carácter con que han sido presentados en estas páginas. Octavo, la conquista de América realizada por España desde fines del siglo XV hasta las postrimerías del siguiente fue una empresa humana, ejecutada por hombres normales de esa época histórica, que si claudicaron como los de ahora, sufrieron, al igual que nosotros y de nuestros contemporáneos, las consecuencias de todos sus extravíos. Las jornadas de la conquista, además, ni resultaron todas idénticas, ni absolutamente iguales, en lo físico y en lo moral, los que las llevaron a término. Cada una de ellas tuvo sus singularidades, determinadas siempre por el lugar geográfico en que se desarrollaron las acciones, el tipo del indígena sobre el que se debió actuar, el elemento racial que compuso las huestes y el momento en que las hazañas acaecieron. Por tal razón, involucrar a la totalidad de ellas en un solo juicio, como si no las hubieran diferenciado los factores que acabo de señalar, al modo en que lo hace la leyenda, importa caer en un verdadero sofisma repudiable. Noveno. En ciertas expediciones de la conquista, sin duda alguna, se cometieron excesos, delitos y muchos actos dignos de censura. Pero para sentenciar acerca de ellos es de todo punto de vista necesario considerar a. Que constituyeron lo excepcional y no lo ordinario de las empresas. b. Que en muchos casos los excesos de los españoles fueron la reacción natural de lo que contra ellos hicieron los aborígenes, los cuales distaban mucho de ser los mansísimos corderos de que nos habla Las Casas. C.
que en toda oportunidad los desvíos de conducta resultaron de la transgresión de la ley y fueron castigados severamente en virtud de serlo. 10. España no abrigó jamás, durante la conquista, la intención perversa de esquilmar a los indígenas, dueños naturales de las tierras americanas, ni de considerar, luego de finalizada ella, que sus posesiones ultramarinas eran como factorías en las que todo se debía enderezar al usufructo del señor a cuyo patrimonio pertenecían. Por tal razón, son inadmisibles las afirmaciones según las cuales la metrópoli mantuvo una tiranía a lo largo de todo el periodo de la dominación y se esmeró en ahuyentar de América cuanto, por ser libertad o dignificación humana, podría concitarse contra la estabilidad de su absoluto señorío. Todo lo que a este respecto se ha dicho y que va involucrado en la leyenda carece de exactitud histórica, pues superabundan las pruebas que lo contradicen. España, después de todo, gobernó su reino de las Indias con el criterio de los tiempos y se cae en anacronismo imperdonable cuando se la censura porque no hizo las cosas como las haríamos nosotros, hombres del siglo XX, a quienes ha tocado en suerte gozar de los beneficios de un progreso que no fue el de los siglos coloniales. Por decir eso que la metrópoli hispana se esmeró en aislar del mundo próspero y civilizado a sus posesiones transoceánicas, vedando su trato comercial, cerrando los caminos de toda posibilidad que estimulara el acrecentamiento de su cultura y esmerándose en negar a los nativos el derecho de alcanzar los encumbrados puestos públicos constituye, frente a la verificación erudita que asienta lo contrario, una denuncia clara de falta de información auténtica. Quien aspire a tenerla no puede prescindir del conocimiento de cuanto contiene la recopilación de las leyes de Indias, que si bien entró a regir la vida americana después de 1680, a modo de código máximo del reino ultramarino, está compuesta por gran parte de las disposiciones que se dictaran antes de entonces para el gobierno del Nuevo Mundo. Y basta el conocimiento de este extraordinario cuerpo legal para comprender la sinrazón de la leyenda en cuanto atañe al espíritu que presidió el desenvolvimiento de las colonias hispánicas de aquén del Atlántico precisamente en el lapso cuyos sucesos han servido de base a la elaboración de la fábula. 11. Durante el ciclo de la dominación española en las Indias, produjéronse cambios en el criterio gubernamental y en el modo propio de la administración, que fueron los resultados lógicos de las innovaciones que en España y en Europa se consumaron. En consecuencia, resulta desprovisto de sentido histórico el juicio de quienes juzgan al período colonial como una cosa indivisible y homogénea cuya fisonomía macabra fue siempre aquella que se empeña en ofrecernos la conseja que acaba de ser analizada. En virtud de todo lo que queda expresado y que tiene su fundamento en cuanto figura en la parte vertebral de este libro, débese convenir en que la leyenda que le dio tema es una auténtica patraña que no puede tener cabida ya en ninguna mente culta, cualquiera que sea su posición ideológica. Esta es mi palabra final y la síntesis más cumplida de la conclusión a que arribara después de haber consagrado al estudio del tema los más sazonados años de mi vida. Quien aspire a tenerla no puede prescindir del conocimiento de cuanto contiene la recopilación de las leyes de Indias, que si bien entró a regir la vida americana después de 1680, a modo de código máximo del reino ultramarino, está compuesta por gran parte de las disposiciones que se dictaran antes de entonces para el gobierno del Nuevo Mundo. Y basta el conocimiento de este extraordinario cuerpo legal para comprender la sinrazón de la leyenda en cuanto atañe al espíritu que presidió el desenvolvimiento de las colonias hispánicas de aquén del Atlántico precisamente en el lapso cuyos sucesos han servido de base a la elaboración de la fábula. 11. Durante el ciclo de la dominación española en las Indias, produjéronse cambios
en el criterio gubernamental y en el modo propio de la administración, que fueron los resultados lógicos de las innovaciones que en España y en Europa se consumaron. En consecuencia, resulta desprovisto de sentido histórico el juicio de quienes juzgan al período colonial como una cosa indivisible y homogénea cuya fisonomía macabra fue siempre aquella que se empeña en ofrecernos la conseja que acaba de ser analizada. En virtud de todo lo que queda expresado y que tiene su fundamento en cuanto figura en la parte vertebral de este libro, débese convenir en que la leyenda que le dio tema es una auténtica patraña que no puede tener cabida ya en ninguna mente culta, cualquiera que sea su posición ideológica. Esta es mi palabra final y la síntesis más cumplida de la conclusión a que arribara después de haber consagrado al estudio del tema los más sazonados años de mi vida. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser su entrenador, tras poderlos capturar. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón, y así podré desentrañar el poder de su interior.